esta noche será, digamos que nuevamente homenajeado, pero prolongado y puesto en contexto a través de esta obra que presenta el doctor Odalis Pérez Nina para todos ustedes y para la comunidad académica de la República Dominicana. Esta obra, auspiciada por el sello editorial del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lleva por título Pedro Enríquez Ureñas, Humanidades Críticas y Democracia del Pensamiento. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y saludar de inmediato a los honorables miembros que integran esta mesa, también una señora, una dama. Nos referimos a la señora María López Polanco, viceministra de Extensión del MESI, quien ostenta la representación del señor ministro, doctor Franklin García Fermín. Los aplausos son libres, por supuesto. Saludamos también al anfitrión y director de este Monumento de la Cultura Dominicana, de esta Biblioteca Nacional, el doctor Rafael Peralta Romero. Y por supuesto, el autor, el destacado intelectual y académico, doctor Odalis Pérez Nina, autor de la obra. Nos acompaña también el doctor Fidel Múnich, quien será el comentarista, el prologuista de este documento, a quien saludamos también, y compañero del maestro Odalis. Entre ustedes, figuras destacadas, personas a quienes le tributamos todo nuestro respeto. La doctora Lijamada Melo de Cardona es ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos, doña Ligia. También saludamos al señor viceministro del MESID, Juan Francisco Viloria, encargado del área de evaluación y acreditación de las IES. Invitada especial de esta actividad nos referimos a la doctora Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS. Gracias por acompañarnos. Vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Antonio Medina. Maestro Dionis Rufino, decano de la Facultad de Humanidades, también de la UAS, de Artes, perdón. De ahí fue que salimos, la costumbre. Y por supuesto también a la señora vicedecana de la misma Facultad de Artes, la maestra Arely Subero. Salud. Nuestro decano de Humanidades, Augusto Bravo. Bravo. Alexis Martínez. Por supuesto. Nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el maestro Alexis Medina Martínez. La doctora Josefina Pimentel es ministra de Educación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer y destacar la presencia también de los señores, sus excelencias, el embajador de Francia en la República Dominicana, su excelencia Eric Fournier. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, a su excelencia, embajador de los Estados Unidos mexicanos en República Dominicana, su excelencia también Carlos Peñafiel Soto. Bienvenido. Por supuesto, junto a su distinguida delegación. Y de la Embajada de Colombia en República Dominicana, saludamos a su representante, la señora Natalia Gómez. Bienvenidos, sus excelencias. Espero que no se me quede nadie, pero sepan que este acto lo hacemos con todo el corazón, en nombre de la Academia y en nombre, por supuesto, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de esta Biblioteca Nacional que lleva el nombre de nuestro consagrado autor nacional, el doctor Pedro Enríquez Ureñas, una facultad en su nombre y una universidad, y por eso hoy, este día tan especial, para conocer y profundizar más en torno a su obra. Saludamos a los distinguidos escritores, a los distinguidos rectores de instituciones de educación superior,
a los compañeros funcionarios del Ministerio de Educación Superior y a la prensa en general, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, la ponderación institucional de este acto corresponde en este momento a la doctora María López Polanco, viceministra de Extensión, quien ostenta la representación del doctor Franklin García Fermín. Adelante, por favor. Buenas noches ya. Primeramente, aprovecho la oportunidad para extenderle las excusas de nuestro distinguido ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín, debido a circunstancias que todos conocemos del momento y responsabilidades conjuntamente con el señor presidente de la República en estos momentos. Por eso no está con nosotros, pero sí está en espíritu, porque anhelaba tanto estar presente en esta importante y trascendental actividad. Doctor Rafael Romero Peralta, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Señor Fidel Muniz, director de la Escuela de Crítica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Doctor Odalis Pérez, autor del libro Pedro Enrique Sureña, Humanidades Críticas y Democracia del Pensamiento. A nuestros señores embajadores de España, Antonio Pérez Hernández y Torar. De México, Carlos Peñafiel Soto. Colombia, Daniel Cabrales Castillo. Desde Francia, Eric Fournier. Así como de Argentina, nuestra Nora Elizabeth Capello. A ustedes, gracias por estar acompañándonos en esta importante actividad, y a los demás miembros del cuerpo diplomático que estén aquí presentes con nosotros en esta tarde, en esta noche. Saludar además al distinguido viceministro de Acreditación y Evaluación de nuestro ministerio, así como a nuestra doctora Ligia Amada Melo de Cardona, ex ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por estar aquí con nosotros. Al doctor Ricardo Winter, presidente de la Asociación Dominicana de Universidades. A la doctora Rosalía Sosa, esposa de nuestro ministro, y gracias, la maestra académica, estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta importante tarde. Al doctor Antonio Medina, vicerrector de Extensión, gracias maestro, como siempre usted presente en todas estas actividades fundamentales de cultura y todo lo que tiene que ver con extensión y académica, siempre está ahí. A todos nuestros decanos, vicedecanos, vicerrectores, rectores aquí presentes, todos en sentido general, gracias por hacernos compañía en esta tarde. A la prensa que está aquí con nosotros también, gracias a todos. El libro que en esta noche se pone en circulación en este momento es una obra monumental de las letras y de la cultura dominicana de Hispanoamérica. Como el libro refiere a un ícono de la lingüística, la literatura y el pensamiento latinoamericanista, estamos frente a una obra de lectura obligada por los académicos y los intelectuales del continente. Pedro Enrique Sureña fue un humanista consagrado, reconocido y admirado por la lucidez con la que abordó la filología
las artes plásticas, la estética y la filosofía. En esta obra se pone en circulación en estos momentos, el doctor Odalis Pérez le presenta al lector la grandeza de un Pedro inmenso, al descubrir y exponer valores que no se habían difundido de Pedro Enríquez Ureña, el académico e investigador Odalis Pérez, que ha hecho subir al iceberg, por lo que hoy el nieto de Nicolás Ureña de Mendoza ha alcanzado las más notorias dimensiones. Felicitamos al doctor Odalis Pérez por utilizar su elevada creatividad y sus vastos conocimientos para producir esta obra y exaltar con ella a uno de nuestros humanistas más relevantes que han producido la República Dominicana e Iberoamérica. Gracias, doctor Odalis, por enaltecer a uno de los más notables críticos literarios, ensayista, periodista y prosista de Latinoamérica, nuestro Pedro Enríquez Ureña. A buena hora, doctor, ilustre maestro del arte, de la cultura, plasmada en el pincel y en la pluma de sus grandes obras. Un dominicano del que todos debemos sentirnos orgullosos. Doctor Odalis Pérez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada María López Polanco, viceministra de Extensión del MESID, quien ha tenido a muy bien ponderar desde el punto de vista institucional el significado de esta obra que en el día de hoy ponemos en circulación para disfrutar, pero también para profundizar muchísimo más en torno a la obra estética, filosófica, en sentido general humanística de Pedro Enríquez Ureña. Bueno, para conocer un poco más, porque la trayectoria del doctor Odalis Pérez diríamos que bastante robusta, quisiésemos en este preciso momento llamar al director de esta Biblioteca Nacional, el maestro Rafael Peralta Romero, para conocer la semblanza y para acercarnos un poco más, diríamos, a la vida y a la trayectoria de nuestro autor, el doctor Odalis Pérez. Bienvenido y vamos a recibirlo con un aplauso. Gracias. Buenas noches. Ciertamente que mi rol es leer la biografía de Odalis Pérez, pero debo saludar a la señora viceministra, representante del ministro y del ministerio, doña María López, al profesor Odalis Pérez, autor de este libro, y al profesor Fidel Muni, quien será el ponderador. Honorables señores representantes diplomáticos, distinguidos académicos, distinguidos amigos todos. Un poquito sobre Odalis, porque 2 páginas son pocas para hablar de la carrera intelectual de Odalis Pérez. Bueno, y la primera revelación de esta brevísima exposición es que van a conocer un segundo nombre de Odalis Guillermo Pérez. Es un investigador ya conocido por sus trabajos y estudios en el área de las humanidades y por sus creaciones poéticas y artísticas. Su labor en el país ha sido reconocida en el ámbito educativo debido a su magisterio a nivel medio, universitario y de posgrado. El doctor Odalis Pérez es doctor en Filología y Semiótica por la Universidad de Bucarest, en Rumanía, y se ha ocupado de conformar equipos de estudios culturales en la República Dominicana y los Estados Unidos de América, difundiendo
la cultura dominicana en sus variados ámbitos de producción intelectual, literatura, filosofía, arte, historia y algo más. De tal manera que sus publicaciones en el ámbito de las ideas constituyen un aporte al desarrollo cultural dominicano de los últimos 20 años. Sus publicaciones, en ese sentido, todas de investigaciones y ensayística, son las siguientes: Las ideas literarias en la República Dominicana, del 1993, Semiótica de la prensa, del año 99, La ideología rota, 2002, La identidad negada, 2003, República Dominicana, el mito político de las palabras, 2004, Literatura Dominicana y Memoria Cultural, 2005, Principios de Estética y Educación Artística, 2005, El espacio de los signos, 2005, Sócrates Barina Cuascú, El tiempo de la poesía y la memoria, 2007, Víctor Villegas, La voz, la memoria, los tiempos del lenguaje, 2008, Arte, identidad y cultura en la República Dominicana, 2009, Pedro Enríquez Ureña, Historia cultural, historiografía y crítica literaria, 2010, Joaquín Balaguer, La filología, la historia, el pensamiento, 2010, Más Enríquez Ureña, Las rutas de una vida intelectual, 2011, La miseria de la razón política, 2012, y El discurso poético dominicano, 2013. El doctor Odalis Pérez ha mantenido en los últimos años publicaciones especiales sobre semiótica de la cultura y del arte, particularmente en ámbitos intelectuales como oralidad poética y narrativa, oralidades culturales, cultura alternativa del Caribe, arte, literatura y pensamiento. Aparte de su dedicación al estudio de las disciplinas culturales y comunicativas, Pérez propicia algunos espacios experimentales en el marco de proyectos de arte y rescate cultural, donde niños, jóvenes y adultos interactúan en condiciones de creación y producción cultural. Como poeta ha publicado las siguientes obras: Habitácula, 1987, La pirámide en el hombro del Dios, 1988, Papeles del Eterno, 1999, Duarte Melancólico, 2013, Tímpano Terrestre, 2012, Perro no come perro, 2014, y Especie en Movimiento, 2015. Odalis G. Pérez se ha dedicado a la enseñanza de las ideas, el arte y las letras dominicanas como profesor de las Facultades de Humanidades y de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha trabajado en programas de maestría en la Universidad ITEC, en los departamentos de Comunicación, Letras y Filosofía, y en la Universidad Católica Nordestana en el área de posgrado. Como estudioso y animador de la cultura dominicana, ha mantenido colaboraciones en algunos diarios y revistas del país, con más de 100 publicaciones sobre aspectos de historia intelectual y cultura de la República Dominicana, el Caribe y Latinoamérica. Es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Academia de la Lengua de la República Dominicana y correspondiente de la Real Academia Española. También es miembro de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, así como presidente y miembro de la Asociación Dominicana de Semiótica. En pocas palabras, ese es Odalis Guillermo Pérez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Peralta Romero, por esa dedicada presentación que nos muestra solamente pasajes
o fragmentos de la destacada y valiosa obra de ese recorrido intelectual y académico del maestro Odalis Pérez, que sin duda lo acredita para referirse con propiedad y con profundidad sobre cualquier materia. Y eso para nosotros es muy importante, que desde la CIES Dominicana contemos con profesionales académicos de ese nivel. Bueno, este es un evento de ustedes y nosotros queremos agradecer la presencia de cada uno de los señores rectores, y quiero destacar el apoyo que nos brinda el general Olivense Minaya, rector del IPE, es el Instituto Especializado de Formación Policial, así como nuestro amigo y compañero Ricardo Winter, por supuesto, en representación de una de las asociaciones de rectores de universidades. Lo que faltó decir quizás es que el maestro Odalis también tiene una prole, y aquí hay muestra de su familia. Aquí está Fidelina Enríquez, quien es su esposa, y el más pequeño de todos, que es su hijo, el joven, por supuesto, Odalis G. Pérez, que está muy orgulloso mirando a su padre desde aquí, y de seguro que ya él sabe lo que él espera, porque seguro que tendrá que seguir, y no queremos comprometerte, pero bueno, creo que merece la pena replicar el ejemplo de un padre de esa magnitud. Bueno, para conocer ya la obra en sí, quiero llamar al doctor Fidel Muniz para que por favor nos pondere y nos haga un esbozo importante sobre el contenido de este libro que queda a disposición de las IES Dominicana, Pedro Enríquez Ureña, Humanidades Crítica y Democracia del Pensamiento. Bienvenido, doctor Muniz. Un aplauso. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, es para mí un honor y también un compromiso el presentar públicamente este nuevo libro, esta nueva producción textual del doctor Odalis Guillermo Pérez Nina, mi colega docente en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi amigo personal y mi mentor también. Hace más de un mes, hace un mes y medio, Odalis se apersonó por la oficina de la Escuela de Historia y Crítica de Arte, que actualmente dirigimos desde mediados de 2018 y que hasta julio de este año, en el 8º piso de la torre administrativa, y en el escritorio me llevó el libro y me dijo: mira, Fidel, ya salió el librito, por fin salió. Muy alegre, ¿no? Y inmediatamente lo revisé, lo ojeé, y dije: qué bueno, ¿no? Qué bien. Me llamó la atención que no tiene la estructura capitular rigurosa de muchas de sus obras, en trozos, en tramos, sino que son ensayos conectados, vinculados, pero sueltos. Es un libro de 24 ensayos breves. El más largo tiene unas 50 páginas, es una conferencia que él dio hace algunos años, titulada Pedro Enríquez Ureña, Aportes Culturales, Políticos, Filológicos y Educativos, de la página 153 a la 192. Esa es la conferencia, pero los demás ensayos no solamente están bien escritos, sino también se dejan leer, a propósito de algunos que sugieren o critican cierto hermetismo o cierta oscuridad en su prosa y en su estilo. Es un libro de 271 páginas, con una bibliografía amplia, rigurosa y un índice onomástico. 24 ensayos que nosotros hemos leído. Y él me dijo, con su modestia, la modestia que practica con los amigos más cercanos, me dijo: sí, tiene cosas buenas el librito, tú sabes, hay algunas cositas buenas que se salvan. Cuando yo lo leí dije: bueno, sí, claro, no le hice mucho caso a esto. Y claro, quiero comentar algunas cosas de esta nueva obra. Pero antes yo quiero discrepar del director de la Biblioteca Nacional, el amigo escritor, poeta Rafael Peralta Romero, y también del presentador Lorenzo Encarnación, que nos presentan a Odalis como intelectual, como académico, como investigador. Mira, Odalis Pérez no es investigador, ni es intelectual, ni es académico.
ni es escritor, ni es profesor. Sí, lo es, pero tampoco es un ser humano. Odalis Pérez es una máquina de producir textos. Una máquina extraordinaria que nunca para, es un engranaje que siempre está produciendo, siempre. Ya son más de 40 obras, 40 libros, yo he perdido la cuenta. Yo tengo la suerte o el placer, el honor de presentar algunos de esos libros, algunas de esas obras ya mencionadas. Entre él y yo hay una amistad y hay una comunidad de pensamiento. Él dice que hay, en la comunidad académica hay una comunidad interpretativa, una frase que él utiliza mucho, para resaltar esa relación dialógica que tenemos, que no está exenta de discrepancia. Nos hemos peleado y a veces disentimos, porque la amistad no es acuerdo total de todo, pero siempre en un marco de respeto mutuo y de admiración mía y aprecio hacia él, hacia su obra y su dedicación. Debo decir que no es el primer libro que Odalis Pérez publica sobre Pedro Enrique Ureña. Como ya se señaló, en el año 2010 Odalis dio a la luz pública el libro Pedro Enrique Ureña, Historia Cultural, Historiografía y Crítica Literaria. Y al año siguiente, siguiendo en esta misma línea de pensamiento, publicó otro libro, un tomo, una selección con estudios críticos sobre el hermano de don Pedro, que también fue un gran intelectual y académico y escritor, pero no se conoce que también fue músico destacado y crítico musical, Max Enríquez Ureña. Esa obra se llama Max Enríquez Ureña, Las rutas de una vida intelectual. Yo no sé exactamente cuándo nace el interés por Odalis Pérez, el interés por los estudios, por la obra y el pensamiento de Pedro Enrique Ureña y su vida también, y también por conocer la recepción de la obra, toda esa erudición, toda esa obra amplia internacional que existe, los estudios críticos, los libros de estudiosos latinoamericanos, europeos, sobre nuestro gran humanista. Pero yo creo situar ese interés después, probablemente en los años 90, tal vez en los mismos años de estudios de formación en Bucarest, Rumanía. De todos modos, el aporte fundamental de Odalis se ha concretado a principios, en las primeras décadas de nuestro siglo XXI. Este libro, debo decir también, estos 24 ensayos fueron publicados parcialmente en una serie en la prensa digital, en el diario electrónico Acento, en donde el profesor Odalis Pérez, el escritor, tiene una columna que se llama Trazos del Pensar. Yo no voy a llamar una columna semanal porque a veces publica 2 y 3 trabajos por semana. Y bueno, yo colaboro también ahí, pero no con ese ritmo. A mí me sorprende su ritmo, su laboriosidad y el ritmo de productividad, ¿no? Él dedicó 15, 20 trabajos precisamente a nuestro insigne humanista. Debo decir también que desde hace 5 años Odalis publica en la prensa digital. Es un escritor que escribe a mano, rápido, no escribe en laptop, no escribe en computadora. Es un escritor análogo en un mundo digital y que finalmente dio el salto digital, y aunque él no quiera reconocerlo, yo tengo el mérito de haberlo convencido de que por fin se dedicara y se integrara a publicar en la prensa digital. Porque antes él publicaba en los suplementos, diarios, revistas y publicaba sus libros. Tenía cierta reticencia porque no es como se dice, ni él ni yo somos nativos digitales. Sin embargo, yo saludo esta integración, este salto digital y este contacto que tiene con el ciberespacio. Debo hacer acto de justicia acá. Yo debo mencionar que en la República Dominicana en este momento hay, entre los intelectuales más dedicados, interesados en estudiar y difundir la obra de Pedro Enrique Ureña, hay 2 que debo mencionar y que están presentes aquí. Uno es nuestro autor, Odalis Pérez, y el otro es Miguelín Mena, quien fue el compilador de las obras completas, de 14 volúmenes, tomos de la obra completa de Pedro Enrique Ureña, publicada por la Editora Nacional en las ediciones del Ministerio de Cultura.
Miguel Jimena y Odalis Pérez son entusiastas, estudiosos y conocedores de la obra de nuestro autor. Tengo el compromiso mi compromiso es doble al hablar de Odalis Pérez interpretando y leyendo a Pedro Enrique Ureña, porque es un compromiso por el autor estudiado y por el estudioso del autor. Para mí, el principal aporte de este libro, de estos ensayos, que se mueven entre el ensayo divulgativo y el ensayo interpretativo, escritos con rigor, pero como ya dije, de una lectura liviana y fluida al mismo tiempo, que se deja leer. Su principal aporte es que pone en escena y en cuestión el pensamiento estético y cultural de Pedro Enrique Ureña, una zona poco advertida y poco conocida, un dominio hasta cierto punto circunstancial. Él mismo señala que se le ha dedicado, a la que no se le ha dedicado la debida atención. Odalis Pérez se concentra en aquellos escritos que destacan las ideas artísticas, estéticas y culturales de Pedro Enrique Ureña. Lo destaca como un apasionado de las artes desde su juventud en la República Dominicana, pero también en sus años en Nueva York, entre 1901 y 1904, en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, luego en Minnesota, fue profesor de la Universidad de Minnesota. El interés, la pasión, el amor, el estudio de Pedro Enrique Ureña, quien fue también esteta, fue dramaturgo y podemos considerarlo también artista, por las artes visuales, por el teatro, por la danza, por la ópera. Asistía en ese momento el joven, el adolescente de 17, 18 años, Pedro Enrique Ureña, asistía a los conciertos, a las obras de teatro, conoció en una obra, vio actuar a Sarah Bernhardt, asistía a los teatros neoyorquinos donde se exhibían obras clásicas y obras modernas. Y Odalis se destaca, aborda un texto poco estudiado de Pedro Enrique Ureña, una obra de teatro que no es una obra de teatro tradicional, sino más bien una obra performance, un espectáculo obra en la interpretación de Odalis que se llama El nacimiento de Dionisios, a la cual le dedica 3 ensayos. En el enfoque multidisciplinario e interdisciplinario que utiliza Odalis Pérez, se vale de varias disciplinas. Odalis Pérez viene de la semiótica y de la filología, sobre todo la semiótica del arte y la cultura, pero él no se queda en ese aparato categorial y conceptual. Él nutre su enfoque, su perspectiva, con los aportes de otra disciplina. Por ejemplo, la sociocrítica, la antropología cultural, ¿no? Los estudios culturales, los estudios multidisciplinarios, y los aplica a la lectura y la interpretación de la obra de Pedro Enrique Ureña. Sobre todo, el gran aporte es el pensamiento estético. Poner en relación, por ejemplo, lo que a mí me gusta mucho del libro, dado que es mi dominio, la relación entre arte y estética, la relación entre estética y cultura, el tema de los valores estéticos y artísticos, el tema de la identidad, el tema de la lengua como historia, ¿no? La atención hacia las artes escénicas, las artes visuales, la estética del teatro, la coralidad, por ejemplo, en El nacimiento de Dionisios, pero también en otros ensayos. A mí me parece que ese es un enfoque pertinente, porque la perspectiva que aplica Odalis Pérez aquí, al abordar y poner en escena el pensamiento estético y artístico de Pedro Enrique Ureña, poco estudiado, porque ha predominado siempre el estudio de la lingüística y de los estudios culturales, de la crítica literaria y la filología hispánica. A mí me parece que lo esencial es que resalta esto que vivimos hoy en el pensamiento continental que se llama el diálogo de los saberes. Los saberes no son compartimentos estancos, señores. Hay lo que se llama la transversalidad del conocimiento. Todos los conocimientos de todas las ciencias están imbricados en un diálogo permanente. El diálogo de los saberes, que es el diálogo de las artes, el diálogo de las ciencias y el diálogo de las humanidades. Y aquí nos introduce un concepto sumamente innovador y útil para los estudios culturales y los estudios estéticos. El concepto de humanidades artísticas y el concepto de humanidades críticas.
Hace unos años, en el año 2016, en el 11º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, que organiza nuestra Escuela de Historia y Crítica de Arte desde el año 2006, que es un evento anual que se realiza en nuestra Facultad de Artes, ya tiene 15, 16 años, ininterrumpido en un país donde a lo único que se le da continuidad es a la discontinuidad y se apuesta, nunca se apuesta a la memoria. Hemos preservado ese archivo cultural. En ese espacio, él presentó una conferencia sobre Pedro Enrique Ureña y las humanidades artísticas. Un concepto novedoso, porque siempre se ha pensado que las humanidades son críticas por un lado, están por un lado, las artes por el otro y las ciencias por el otro. Y no debe ser así. No debe ser así. Él dice, no, hay un pensamiento integrador de todo. Hay un diálogo de los saberes y de los haceres, de las prácticas teóricas. En una visión holística, en una visión integral del fenómeno humano, del fenómeno estético, del fenómeno artístico y del fenómeno cultural. Por cierto, yo creo que este libro, que fue patrocinado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un aporte sin duda, creo que el ministerio no debería llamarse así. O sea, habría que cambiar un poco, habría que añadir. Debería llamarse Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Arte y Tecnología, porque las artes no están presentes. Las artes no están presentes, ¿no? Y las artes es precisamente esto, ¿no? Esa dimensión creativa, originaria, fundacional del ser humano. Parecía que la tecnociencia predominara, ¿no? Y el enfoque humanístico lo dejáramos de lado. No es necesario para el desarrollo de los pueblos. No hay desarrollo científico ni tecnológico sin desarrollo humano y sin desarrollo cultural. Esa es una premisa. La cultura, y es bueno que lo sepa, el poder de turno, que lo sepa todo poder, los poderes fácticos. La cultura, en este momento de pandemia, en este momento que salimos de la pandemia, la cultura y el arte son elementos, son mecanismos eficaces para reactivar la economía. Por eso debe estar presente en los discursos presidenciales también, que normalmente se olvidan. La cultura como ornamento, la cultura como adorno, la cultura como algo que está ahí puesta. No, la cultura es algo vital, es un quehacer en el pensamiento de Pedro Enrique Ureña, leído, reinterpretado por Odalis Pérez. La cultura, como te decimos, todo lo que hacemos y todo lo que nos constituye, la cultura es una totalidad existencial, señores. La cultura es lo que somos, ¿no? Sin identidad cultural, sin memoria, no hay presencia en el mundo, no hay Estado, no hay nación, no hay nada. Sin memoria no hay identidad cultural. Sin cultura, sin atención a la cultura, no podemos ser lo que somos y no podemos tener una presencia en el concierto de las naciones. Odalis Pérez integra precisamente el pensamiento democrático y liberal, independentista de Pedro Enrique Ureña, que sí apostaba ya en los años 40, desde los años 30, el Pedro Enrique Ureña, que cultivó una relación de amistad y personal con Hostos, que amó la Catedral de Santo Domingo, Primada de América, que no tenía torre, que fue homenajeado en su centenario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1946, ¿no? Él lo destaca acá en su libro. Ese Pedro Enrique Ureña que se opuso a la primera intervención militar norteamericana desde su ética humanista, de una ética integradora, una ética política, una ética ciudadana. Yo quiero señalar de este texto, de esta conferencia que presentó Odalis Pérez, de todo lo que hay en el libro, todo lo que sabe. No puedo mencionar todos los aspectos, pero quiero señalar esta conferencia, los objetivos de esta conferencia, porque en esa ocasión nuestro autor propuso que se creara en la UAS, en la Facultad de Artes, la Cátedra de Arte y Cultura Pedro Enrique Ureña, la Cátedra de Humanidades Artísticas, así, Pedro Enrique Ureña. Y propuso que esa sugerencia suya fuera elevada por ante el Consejo Directivo de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Soy aguadiano y la defendemos. Y también somos críticos. Los objetivos, señalo, las páginas 61 del libro, son de esta cátedra dedicada al estudio y al conocimiento de la vida, obra y pensamiento de Pedro Enrique Ureña son producir un espacio reflexivo sobre los escritos artísticos y estéticos de Pedro Enrique Ureña, seleccionar y editar en un solo volumen los escritos sobre arte, estética y educación artística de Pedro Enrique Ureña. Esto es lo que él ha hecho, ha adelantado en su exégesis
en su exégesis crítica, destacar los aportes de nuestro humanista a la historia y la crítica de arte en el contexto de la historia cultural hispanoamericana, difundir el proyecto artístico-cultural del maestro dominicano. El proyecto, tenía un proyecto para la nación dominicana. Estimular tesis de maestría, de doctorado y postdoctorado sobre los escritos artísticos y estéticos encontrados en su magna obra. Crear posibilidades de investigación sobre sus ideas culturales y artísticas contextualizadas como base de interpretación y comprensión del producto creado, mirado y contextualizado. Invitar de manera permanente a producir conocimientos y lecturas de su obra crítico-cultural y artística en los diferentes planos, grados, fases y diálogos epistémicos, y hacer legibles sus aportes al arte y la cultura por género y productividades. Esta propuesta debe ser retomada y no debe caer en el olvido. Creo que debemos hoy actualizar el pensamiento de Pedro Enríquez Ureña. La pregunta que nos hace Odalis Pérez en el libro es: ¿cómo encajan hoy en la República Dominicana del siglo XXI, en esta llamada tardomodernidad, mejor que posmodernidad, en este tiempo que vivimos en medio de la crisis, ¿no? En medio de la incertidumbre por un desastre nuclear, una hecatombe, una posguerra fría? ¿Cómo cabe el pensamiento integral, no solamente estético-cultural, sino también político, porque hay una dimensión política en la obra intelectual de Pedro Enríquez Ureña? ¿Cómo cabe en nuestros días? ¿Cómo cabe en nuestro tiempo? Para terminar, yo tengo dos ideas que quisiera sugerir. Una, cómo el concepto de cultura de Pedro Enríquez Ureña puede ser de algún modo revalorizado y rescatado para formular políticas culturales modernas, eficaces y pertinentes en la República Dominicana, para impulsar un verdadero desarrollo humano. Y segundo, ahora que hablamos tanto de las generaciones nuevas y de los jóvenes, ¿cómo le presentamos a nosotros, a Pedro Enríquez Ureña, a los jóvenes de hoy? Porque es una figura modélica, pero los jóvenes lo conocen, y muchos adultos también. ¿Cómo podemos presentar a este hombre que a los 17 años empezó a escribir una obra de teatro que terminó a los 25 y tantos, ¿no? Que ya leía y iba a obras y cultivaba su relación con el arte, con la cultura, el desarrollo del espíritu, de la sensibilidad, quiero decir, en su juventud. ¿Cómo decir que Pedro Enríquez Ureña debe estar vivo hoy, así como Duarte, Luperón y los grandes hombres y Pedro Mir y los grandes hombres que nos han constituido, que son nuestra herencia, lo mejor, el mejor legado que tenemos nosotros como nación para nuestra presencia en el mundo? ¿Cómo leemos hoy a Pedro Enríquez Ureña? ¿Cómo lo podemos poner en cuestión, no en cuestión, en escena y en valor? Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fudiel Muniz por esa valiosísima y elocuentísima, por supuesto, ponderación en torno a la obra del doctor Odalis Pérez, Pedro Enríquez Ureña, Humanidades Críticas y Democracia del Pensamiento. Definitivamente que este preámbulo nos hará leer más e incrementar el interés en torno a la obra. Bueno, ya ha llegado un momento importantísimo porque vamos a escuchar de las palabras del propio autor una ponderación, vamos a decir, una contextualización necesaria sobre qué lo llevó, qué lo motivó a producir una vez más un texto sobre la interesantísima y siempre necesaria vida y obra de Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña. Recibimos al doctor Odalis Pérez. Muy buenas noches, damas, caballeros, estimado público presente. No se asusten que no voy a dar una conferencia sobre lo que ya se ha dicho, pero creo que voy a incitar a la lectura de este libro con toda la vehemencia contenida y llamar la atención sobre lo que es realmente necesario en la obra de Pedro Enríquez Ureña. Agradezco sobremanera las lecturas, las presentaciones del director de la biblioteca Pedro Enríquez Ureña, Rafael Peralta Romero, escritor, profesor, académico. Agradezco a la señora María López Polanco, viceministra del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Agradezco al colega Fidel Muniz, que me ha sido compañero por muchos años.
hemos compartido una amistad cultural, y a quien voy a corregir diciéndole que ya yo soy digital, que yo no escribo a mano, pero él lo sabe, que no lo dejo dormir, escribiendo poemas y mandándole pinturas que yo hago, digital, porque ahora yo soy un preso, no del WhatsApp, no solamente de la pandemia, y eso me obligó, que lo único que le agradezco a la pandemia es eso, que no pudiendo ya molestar a nadie ni escribir a mano, me empecé a internalizar las competencias para poder hacer lo que puedo hacer hoy. Incluso soy un enfermo del internet y el Google, porque eso es lo que me ha declarado la vida, y tengo unos hijos que son cibernautas, anglófonos, y entonces eso me ayuda a verificar archivos, y creo que es una herramienta necesaria que realmente nos hace vivir lo que se llama la multidisciplinariedad, el desarrollo y las ideas de hoy, que son más fáciles de conseguir, de analizar y demás. Luego de esto quiero darle un saludo muy especial al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en la persona del doctor Franklin García Fermín, que posibilitó que esta obra se publicara, a los viceministros, y lo digo de nuevo, lo repito, puso todo su interés en que esta obra saliera con dignidad gráfica y arte del libro, y eso son cosas que no se dan muchas veces en el país. Así que entre nosotros en el MESIT, la UAS, hay también sus excepciones. Quiero decirle que este libro, que no voy a comentar, posee 24 ensayos donde no se revalora, se aprende, se conoce, se reconoce lo que son las acciones de Pedro Enríquez Ureña en varios países de América y en la República Dominicana. Cuando se extingue de la vida Pedro Enríquez Ureña, dejó un archivo cultural, un archivo que todavía está por conocer, porque la mayoría de los libros que se escriben sobre Pedro Enríquez Ureña es sobre cuestiones habituales de filología, literatura, lingüística, métrica, y unas especialidades que son estrictamente literarias y lingüísticas. Pero no se había fijado la crítica ni la ensayística o el ensayismo de Pedro Enríquez Ureña, que tenía una vasta producción artística desde que era un jovenzuelo, que era un esteta, un musicólogo, que sabía de arquitectura, de pintura, que escribió uno de los primeros ensayos sobre Diego Rivera, ese ilustre mexicano, que escribió sobre el teatro de Shakespeare, que escribió teatro también, que no dejaba una sala para irse, no dejaba su casa, no solamente para pasear, sino que en Estados Unidos vio todo lo que era la mejor ópera en las 2 primeras décadas del siglo XX. No se hizo un listado, los estudiosos no hicieron un listado sobre las teorizaciones artísticas, la historia del teatro colonial, de la música en América. No se hizo una recensión, no se valoró lo que era la teoría de la música, la teoría del teatro y la teoría del edificio, la arquitectura teatral en América. Bueno, si hay algo de aporte en este libro, es que yo he hecho incluso un listado de los ensayos artísticos y estéticos y culturales de don Pedro Enríquez Ureña. Lo he estudiado con particularidad y precisión, y creo que ese aporte, fuera de los otros que yo analizo también, como son las lenguas indígenas, su programa filológico, lingüístico y cultural. Pedro Enríquez Ureña en el 47 publicó una historia de la cultura en América hispánica, que publicó el Fondo de Cultura Económica, donde da un repaso, una panorámica de todo lo que era el arte y la arquitectura de América, la cerámica, ¿no?, la artesanía. Un filólogo que no era que tenía particularmente una formación en eso, pero vemos también el afán de elaborar una culturología,
como ciencia de todos los dominios interdisciplinarios que se ocupan de la cultura y el arte. Allí tenemos una cátedra en un libro de la mitad de siglo que todavía puede ser vigente y se puede enseñar. Un libro que lo hizo con fichas, un libro que lo hizo para estudiantes, porque donde quiera que estuvo Pedro Enríquez Ureña, ¿no?, en Cuba, en México, en Minnesota, ¿no?, en Argentina, donde fundó prácticamente ese Instituto de Dialectología Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, donde tuvo alumnos extraordinarios que todos ustedes conocen, donde formó una cátedra filológica que fue aprendida por sus alumnos argentinos. ¿Qué alumnos? ¿Y qué alumnos? Estoy diciendo que Pedro Enríquez Ureña fue no solamente un profesor, un maestro, utilizaba las tablas, ¿no?, los ejercicios, por ejemplo, de enseñanza del español. Escribió una gramática que los que tienen un poquito de edad aquí conocen, que fue la gramática castellana, junto con Amado Alonso, que se enseñó aquí en el bachillerato y en muchas partes precisamente de Argentina, donde colaboró a crear una enseñanza en La Plata y en Buenos Aires. Esos libros de editorial Capeluz fueron prácticamente empujados por él y doña Amabel Manacorda, ¿no?, Narciso Vinayán, profesores de español que crearon una cátedra de castellano, no solamente en la Argentina, sino en toda Sudamérica y en México. Por eso creo que los datos sobre la vida, obra de Pedro Enríquez Ureña hay que tenerlos en cuenta y entender que esa multidisciplinaridad, en su caso, obedece a esto que decimos aquí: Pedro Enríquez Ureña, humanidades críticas y democracia del pensamiento, porque enseñó a políticos grandes de México, enseñó a polígrafos grandes de México, enseñó a profesores de ese México del Porfiriato, de esa escuela popular donde cuando usted va a México hay una tarja que los fundadores de esa universidad popular son, y ahí aparece Pedro Enríquez Ureña. La vez que yo fui a México por primera vez, eso a mí me emocionó a un grado que yo copié a mano esa tarja que permanece allí, y hay un Pedro Enríquez Ureña dominicano que es parte de la Fundación Superior en México, y luego se traslada por asuntos políticos y de presiones a Argentina a hacer lo mismo en La Plata, y ya tenemos libros sobre Pedro Enríquez Ureña en Argentina, y ya tenemos cátedras Pedro Enríquez Ureña en Argentina de neofilología y filología, jóvenes investigadores que estudian todo esto. Si usted lee lo que se llama el concepto académico de cultura, de letras, de filología y artes, ahí se encuentra Pedro Enríquez Ureña. No debo motivar más todo esto porque aquí ustedes lo tienen y verán que no todo lo que hay aquí necesariamente ustedes tienen que estar de acuerdo, pero por favor háganle un poquito de caso a eso, que ustedes son académicos y eso puede inducir a una práctica pluridisciplinaria de la cultura, la enseñanza, las letras y todo lo que es el arte. Creo que la cátedra verdadera de Pedro Enríquez Ureña está en sus ideas, en sus hitos, en su enseñanza a todo dar, porque en todo lo que asumió fue educador también. El discurso latinoamericano o latinoamericanista tiene en Pedro Enríquez Ureña no una excepción, sino un camino que se abre a todas las dimensiones del saber. Por eso, sin mitificar a Pedro Enríquez Ureña, vayamos por las huellas y los pasos de ese ilustre y sabio dominicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Odalis Pérez, no solamente por este aporte bibliográfico que hace para edificar y para seguir construyendo, sino también por su generosidad.
Generosidad porque él ha decidido compartir tantos conocimientos, no solamente para la Academia Estatal, para la UAS, sino para todo el sistema de educación superior, ciencia y tecnología de la República Dominicana. Pues esta obra estará disponible a través del Departamento de Publicaciones del MESID, y aquí está doña Ligia, la fundadora del mismo, y que muy bien el señor ministro Franklin García Fermín ha tenido a bien continuar e impulsar. Esta obra estará disponible para toda la academia, será remitida debidamente con las formalidades en paquetes para las bibliotecas y para todos los espacios en donde exista un estudiante dominicano del nivel superior con las debidas y las justas necesidades para aprender de este gran referente de las artes, la cultura y las humanidades, no solamente dominicanas, sino latinoamericanas y mundial, que se llama Pedro Enríquez Ureña. Digo que se llama porque su obra y su legado sigue presente entre nosotros. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. El maestro Odalis Pérez, allá le esperan sus volúmenes para que por favor lo autografíe, lo dedique a cada uno de ustedes. Un obsequio necesario que le hace el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el doctor Franklin García Fermín. Nos vamos a hacer unas fotos frontales con los integrantes de la mesa. Invitamos también a doña Ligia, invitamos a los señores viceministros, a Holguín y a sus excelencias, a los señores embajadores, para que por favor nos acompañen en una fotografía. El libro, por supuesto, es una donación del MESID a la academia. El libro es gratis y es bueno que se sepa, y eso merece, creo que, un aplauso, ¿no?